Muy buenos días con todos. Vamos a estudiar el día de hoy el curso de química, el tema de unidades químicas de masa. Bueno, este tema en particular, bueno, nos va a ayudar mucho a poder calcular la masa de los átomos, las moléculas, bueno, más que nada en eso consiste, ¿no? Entender un poco lo que es el concepto de masa atómica, el concepto de masa molecular, ¿no? En lo que es el átomo gramo y el mol gramo, ¿no? Por ejemplo, mira, cuando hablamos de unidades químicas de masa, dice que es aquella parte de la química que estudia las relaciones cualitativas y cuantitativas entre las sustancias y las unidades que las conforman, ¿no? Entonces, tenemos que entender muy bien entonces los conceptos y también la manera de cómo se expresan numéricamente estos conceptos, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Ahora, la masa se define como la cantidad de sustancia que tiene cada cuerpo, dice, ¿no? Sus unidades, como ustedes ya conocen, puede ser en kilogramo, gramo, ¿no? Miligramo, etcétera, ¿no? En química, ojo, acá tenemos que tener presente lo siguiente, ¿no? Que en química la masa es igual al peso, lo cual no es, en física, cuando hemos estudiado, no es lo mismo, pues no se cumple, pero en química sí. En química la masa le podemos llamar también el peso, ¿ya? Pero la unidad, ya sabes que no es Newton, ¿no? No vayas a pensar si es peso, es Newton, no, simplemente es kilogramo, gramo, puede ser la unidad de la masa, ¿ya? Unidad de la masa atómica, o unidad de masa atómica, se define como la 12ª parte del isótopo del carbono 12, al cual según la IUPAC se le asignó por convención una masa de 12 UMAS en el año 1960. Bueno, esto más que nada es un poco de información y la equivalencia de cuánto es el valor de una UMA, ¿no? A ver, vamos a ver algo importante, que es la masa atómica de un elemento, o también llamado peso atómico de un elemento. Bueno, esta es la masa relativa de cada isótopo de un elemento y se toma comparando con el isótopo carbono 12. Pero en realidad la masa y el peso atómico lo encuentras tú en la tabla periódica, ¿no? Generalmente aparece en la parte superior izquierda de cada elemento, ¿ya? Y probablemente lo encuentres en tu tabla en forma decimal. Tú lo tienes que aproximar siempre al número entero, ¿no? El próximo número entero, ¿no? Es lo más conveniente, ¿no? Salvo que en el mismo ejercicio te pidan que te den de dato ya la masa atómica o peso atómico, que es lo mismo, en forma decimal, ¿no? Y lo trabajé de esa forma, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eso es en el caso de la masa atómica y el peso atómico, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de masa atómica promedio, se nota con la MA, igual que la masa atómica, ¿ya? Vamos a verlo así. Llamada también peso atómico promedio, se define con la masa promedio de los isótopos, ojo, isótopos de un elemento, ¿no? Químico en humano, su cálculo es mediante el promedio ponderado. Entonces acá aplicas un promedio ponderado de los isótopos, por ejemplo, aquí tenemos, mira, del boro, ¿no? Estos son dos isótopos, ¿no? Tiene diferente número de masa, ¿no? Y tienen un porcentaje de abundancia y con eso aplicas un promedio ponderado y calculas el valor de la masa atómica promedio, ¿no? En este caso del isótopo boro, ¿no? La masa atómica es una propiedad intensiva y es dato en la tabla periódica, como te había mencionado, en los exámenes de opción también, pero excepto el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que son elementos que generalmente tú tienes que ya conocer cuál es su masa atómica, ¿no? Acá hay una tabla con los elementos y masa atómica de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos el hidrógeno, ¿no? Tenemos el helio, el flúor, el carbono, ¿no? Igual como te mencioné, acá ya está redondeado, se puede decir, ¿no? Algunas veces en tu tabla no va a aparecer tal cual, no va a aparecer el número entero, sino se ha redondeado, ¿ya? Y por acá tenemos más elementos y su masa atómica, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el concepto de masa molecular, ¿no? Cuando hablamos de masa atómica se refiere a la masa de un elemento, de un átomo de un elemento, ¿ya? Por ejemplo, del carbono, del oxígeno, ¿no? Pero si hablamos de masa molecular ya estamos hablando de un compuesto, ¿no? Por ejemplo, el H2O, que es un, ¿no? Acá tenemos el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces tenemos ya concepto de una molécula, ¿no? Entonces se determina sumando las masas atómicas de los elementos que forman un compuesto covalente estructurado en moléculas, dice, ¿no? Multiplicado cada uno por su respectivo subíndice, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos H2O, ¿no? Tenemos el subíndice del hidrógeno es 2, ¿no? Y el oxígeno no tiene subíndice, entonces simplemente consideramos 1, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su masa molecular? Sería multiplicar el valor de su masa atómica del hidrógeno, que en este caso es 1, ¿no? Por su subíndice, que es 2. Y le sumamos la masa atómica del oxígeno, que es 16, por el subíndice, que como no aparece nada, se considera que es 1, ¿no? La suma de estos dos me da 18, ¿no? Que significa que la masa molecular del H2O es 18, ¿ya? Del ácido sulfúrico tenemos acá H, ¿no?
que ya sabemos que la masa atómica del hidrógeno es 1, lo multiplicas por el subíndice que es 2, le sumas ahora la masa atómica, en este caso, ¿de quién? Mira, del azufre, ¿no? Acá tendría que ser del azufre, que es 32. Y la masa atómica ¿de quién? Del oxígeno, que sería 16 por 4, ¿no? Entonces acá tendríamos que corregir en esta parte, ¿no? Porque en esta parte, bueno, en el texto no está completo, ¿no? Faltaría sumar acá la masa atómica del azufre, que es 32, ¿no? Para que puedas calcular el verdadero valor, ¿no? Ya, lo corrigen esto. Vamos a ver, igual en los problemas que vamos a ver, vamos a analizar esto, ¿no? Ahora vemos lo que es, mira, esta es masa molecular, su símbolo es una M con una rayita arriba. Ya, pero sí, ¿qué pasa si un problema te dicen la masa fórmula, ¿no? MF. En realidad, este concepto viene a ser lo mismo, ¿ya? Viene a ser lo mismo, digamos, en la manera de calcular o la manera que lo queramos determinar. Va a ser lo mismo, ¿ya? Dice que se determina sumando las masas atómicas de los elementos que forman a un compuesto iónico, estructurado en unidades de fórmula, multiplicado cada uno por su respectivo subíndice, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Y la masa fórmula en este caso sería 40 por 1, acuérdate, porque 40 en este caso es la masa atómica del calcio, 1 es el subíndice de calcio, ¿no? Y bueno, y tenemos acá el valor del carbono, que es 12 su masa atómica, el oxígeno es 16, pero como tiene subíndice 3, sería 16 por 3. La suma de esos 3 me da 100, ¿no? 100 ohms sería. Acá tenemos el hierro, que tiene subíndice 2, su masa atómica es 56, sería 56 por 2, más el azufre, que es 32, pero tiene un subíndice 3, más 16, ¿no? Por 4, y en este caso tiene doble subíndice, ¿no? Entonces tenemos que calcular ahí y ver cómo es, ¿no? Y bueno, acá tendríamos que multiplicar 32 por 3, ¿no? Y acá tenemos 16 por 4 y también por 3, ¿no? Para encontrar el valor del oxígeno, ¿no? 16 por 4 por 3, ¿no? Bueno, acá no sé si sale 400, pero si no, ustedes lo van a verificar y lo confirman, ¿no? Y si no, lo corrigen nada más. Me voy a poner acá por 4 por 3 también, ¿no? Observación, me dice, por facilidad, en los sucesivos se tomará la masa fórmula como masa molecular, justo lo que les había mencionado. O sea, muchas veces en algunos libros te mencionan la masa fórmula, pero viene a ser lo mismo, como te expliqué, ¿no? Se tomará lo mismo, ¿no? Masa fórmula o masa molecular, ¿ya? Pero por conveniente, mejor vamos a trabajar con esta simbología de la masa molecular, M con una rayita arriba, ya que es la común, digamos, ¿no? Importante, también se puede decir que la masa molecular es la masa de una molécula de un compuesto expresada en unidades, ¿no? También, sí, una manera de expresar, de definir, digamos, la masa molecular. Ejemplo, mira, acá tenemos la masa molecular del H2O, o sea, que sería del agua, ¿no? Es igual a 18, ¿no? Porque ya hemos calculado, ¿no? Ya hemos calculado, ¿no? Y podemos decir lo siguiente, que una molécula de agua, ¿no? Una molécula de agua tiene una masa de 18 UMAS, ¿ya? Cuando hablamos concepto de mol, ¿no? Dice que es una unidad del Sistema Internacional de Unidades que se utiliza para indicar la cantidad de sustancia. En una mol existen 6,022 por 10 a la 23 unidades. Este número es conocido con el nombre de número de Avogadro, en honor, bueno, ya, a Amador. Pero en realidad, algunos libros es 6,022 y en otros libros es 6,023. Pero viene a ser lo mismo, pues, ¿no? Estamos hablando de milésimas, ¿no? Pero el número de Avogadro me representa eso, pues, ¿no? En una mol siempre va a existir en una mol 6,022 por 10 a la 23 unidades, ¿ya? Acuérdate que este numerito que está acá decimal por elevado a esa potencia de 10 es Na y se llama número de Avogadro, ¿ya? Ejemplo, mira. Si me dicen una mol de átomos de calcio, yo puedo decir que en una mol de átomos de calcio existen 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio, porque estamos hablando de átomos, ¿no? Si estamos hablando de una mol, la cantidad de átomos de calcio va a ser esta, ¿no? Átomos de calcio. Y como decimos, una mol de moléculas de H2O tendrá también el mismo número de Avogadro, pero ya no hablamos de átomos, sino de moléculas. En cambio, una mol de iones de NaCl, ¿no? Que estamos hablando de cloruro de sodio, ¿no? Que es un enlace iónico, ¿no? Estamos hablando de un enlace iónico. Tendremos 6,023 por 1023 iones de sodio y 6,023 por 10, 6,022 por 1023 iones de cloro, ¿no? Acá sí es diferente, ¿no? Tenemos que expresar de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, seguimos por acá. El mol de átomos o atomogramo, ¿no? También conocido atomogramo, también mol de átomos, ¿no? A ver, cuando hablamos
Un atomogramo de un elemento tiene una masa que equivale a la masa de una mol de átomos del elemento o a su masa atómica expresada en gramos. Esa es la definición. ¿Cómo lo entendemos esto? Mira, en el ejemplo, esta MA, acuérdate que era M minúscula y A significa la masa atómica. ¿Ya? Acá estamos hablando primero, para empezar, estamos hablando de átomos, no estamos hablando de moléculas, ¿no? Si hablamos de átomos, estamos hablando de elementos. Elementos como quién, como el carbono, como el hierro, como el hidrógeno, como el oxígeno, como el nitrógeno, ¿no? Estamos hablando de elementos químicos, ¿ya? Entonces, si hablamos de la masa atómica del carbono, ya sabemos que es 12 UMA. Pero si lo queremos expresar de repente en gramos, entonces tendremos que decir una molécula de, ¿no es cierto?, una mol de átomos de carbono, o también decir un átomogramo de carbono equivale a 12 gramos de carbono. Pero a su vez, nosotros ya sabemos que una mol de átomo de carbono equivale al número elaborado de átomos de carbono, o sea, 6,022 por 0,23. Es una equivalencia, más que nada, ¿ya? Tú dirás, pero ¿por qué tantas equivalencias? Porque algunas veces los problemas piden hallar así, ¿no? Te piden a veces en atomogramo, o te pueden pedir de repente digamos, en molécula gramo, que vamos a ver más adelante, ¿no? Una fórmula para poder determinar el número de mol de átomos o el número de atomogramo es la siguiente. Acá está. Para empezar, N va a ser el número de mol, ¿ya? Y es igual al número de atomogramos, pero la fórmula va a ser la siguiente. Vas a dividir la masa del elemento, obviamente en gramos, entre la masa atómica del elemento, ¿no? Imaginemos, tengo 120 gramos de carbono, ¿no? Ya, mi masa del elemento sería 120 gramos. Pero ya sabes que la masa atómica del carbono, ¿cuánto es? 12. Entonces sería 120 entre 12, ¿no? Y ya tienes el número de moles, ¿no? ¿Está bien? Ahora, el número de átomos. Si te dicen, tengo, no sé, 2 por 10 a la 23 átomos de carbono. Ya sabes que eso iría arriba, el número de átomos, pero el número de Avogadro está en función de átomos, ¿no? Entonces 6,022 pondrías abajo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante en los ejercicios, pero más o menos es la idea, ¿no? Y mol de molécula o molécula gramo viene a ser lo mismo, solamente que en vez de hablar de un elemento en particular, de un átomo de un elemento, ya no hablamos de un elemento, sino hablamos de qué? De un compuesto. ¿Como quién? Como el H2O, como el dióxido de carbono, en este caso, ¿no? Entonces ya hablamos de compuestos. Entonces en eso cambia la definición, pero viene a ser lo mismo. La fórmula va a ser la misma, ¿ya? Mira, dice que una molécula gramo de un compuesto tiene una masa que equivale a la masa de una mol de moléculas de compuesto o a su masa molecular expresada en gramos. ¿Cómo lo defino eso? De la misma manera. Digo acá, mira, tengo la masa molecular del dióxido de carbono, es 44, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate, el carbono tiene una masa atómica, ¿no? Que es 12. El oxígeno tiene 16, pero como tienes 2, sería 32. 32 más 12 me da 44, ¿no? Ya tenemos la masa molecular, ¿no? Y una mol de dióxido de carbono equivale a un mol gramo de dióxido de carbono, pero eso equivale a la misma, a la cantidad de la masa de un mol de moléculas de un compuesto, o sea, la masa molecular, pero en gramos. En lugar de poner 44 más, lo expreso en gramos, 44 gramos. O sea, como te dije antes, si yo quiero expresar estas UMAs en gramos, ya voy a hablar de una mol gramo, ¿no? De un mol gramo, ¿ya? Y ya lo expresamos, pero el valor numérico es el mismo, mira, 44, 44, ¿no es cierto? No cambia. Y también se conoce que un mol de dióxido de carbono siempre va a ser una molécula, va a ser igual al número de Avogadro de moléculas de ese compuesto, ¿no? Vamos por acá. Otro ejemplo, tenemos acá el amoníaco, el NH3, ¿no? La masa molecular de amoníaco es 17, ¿no? El nitrógeno tiene masa atómica 14, más 3 por 1, que sería el hidrógeno, ¿no? 17 UMAs, ¿no? Y si hablamos de una molécula de amoníaco, sería un mol gramo de amoníaco igual a 17 gramos de amoníaco, ¿no? Simplemente lo expresamos, es para expresarlo en gramos, ¿no? Y eso equivale al número de Avogadro, ¿no? De moléculas del amoníaco, ¿no? Fórmula sería la misma, mira. Si queremos hallar el número de mol de moléculas, ya no mol de átomos, sino mol de moléculas, o el número de gramos, se puede determinar con la siguiente ecuación. N va a representarme lo mismo, ¿no? Mol gramo sería acá el número de mol gramo, es igual a la masa del compuesto en este caso, ¿no? Por ejemplo, también el amoníaco, 17 gramos tiene, ¿no? Ponemos 17 gramos, ¿no? Ese sería ¿quién? La masa molecular. Pero imaginemos que me dicen, tengo 34 gramos de amoníaco. Entonces pondría 34 arriba y abajo pongo su masa molecular que es 17, ¿no? Divide, sale 2, ¿no? Y el número de mol gramos sería 2. O el número de moléculas, o el número de mol de moléculas, ¿no? Y otra manera sería calcular utilizando el número de Avogadro, que sería el número de moléculas entre el número de Avogadro, ¿no?
Bueno, vamos a continuar acá con unos ejercicios, ¿no? Y veamos acá. Hallar la masa molecular del ácido ortoantimónico, ¿ya? Ortoantimónico. La fórmula de este ácido es la siguiente, ¿no? Me están dando el dato que es H3SbO4, ¿no? Significa la fórmula química de este ácido, ¿no? Me están dando también de dato la masa atómica del antimonio, ¿no? Este elemento químico antimonio, que es 122. Y me piden calcular la masa molecular. Bueno, tenemos acá la fórmula química. Ya sabemos que para hallar la masa molecular, ¿no? Tenemos que multiplicar la masa atómica de cada elemento que tiene esa fórmula por cada subíndice, ¿no? Entonces multiplicamos de esta manera. Digamos que la masa molecular sería 3, que sería el subíndice, por la masa atómica del hidrógeno, más 1, que es el subíndice del antimonio, multiplicado por su masa atómica del antimonio, y más el subíndice del oxígeno, que es 4, multiplicado por su masa atómica del oxígeno, ¿no? Bueno, reemplazamos. Ya sabemos que la masa atómica del hidrógeno es 1, del antimonio me dan de dato que es 122, y del oxígeno tú tienes que ya saberlo, pues es básico, ¿no? Es 16, ¿no? Si no, vas a tu tabla y lo buscas, ¿no? Inclusive, bueno, acá ya tenemos el valor, ¿no? Sumamos nada más, 3 por 1, 1 por 1, y multiplicas y sumas, el valor sería 189. ¿Ya? Sí, ¿no? 189. Pasamos al problema 2. Me dice, si 2 mol de átomos X, o sea, de un elemento X, 2 mol de átomos, ojo, estamos hablando de un elemento. Cuando hablamos mol de átomos, estamos hablando de un elemento químico, ¿no? No estamos hablando de un compuesto, ¿ya? Tiene una masa de 40 gramos, ¿no? Si 2 mol de átomos tiene una masa de 40 gramos, hallar la masa atómica de ese elemento X, ¿no? Entonces lo que hacemos acá es lo siguiente, ¿no? Primero, ¿qué podemos calcular o qué podemos definir, ¿no? ¿Qué podemos definir primero? Ojo, ¿no? Datos del problema. 2 mol de átomos tiene 40 gramos. No, es un dato del problema. Me dicen 2 mol de átomos de un elemento X desconocido tiene 40 gramos de masa. Pero me dan también otro dato más. Me dice que 1 mol de átomos de ese elemento, ¿cuál es su masa atómica de ese elemento? Acuérdate que cuando hablamos de 1 mol de átomos, decimos que se expresa, ¿no? Se puede expresar en gramos, pero ¿cómo se expresa en gramos? Sería la masa molecular, o perdón, la masa atómica del elemento, pero en gramos, ¿no? Entonces esto es lo que se cumple, ¿no? 1 mol de átomos de ese elemento equivale a la masa atómica en gramos de ese elemento. Tenemos acá una regla de 3, ¿no? Estamos haciendo acá unas equivalencias. Entonces puedes multiplicar en aspa y vas a calcular lo que te piden en este caso, que es la masa atómica del elemento, ¿no? X desconocido, ¿no? Entonces multiplicas en aspa, ¿no? Podemos poner acá luego, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Ponemos lo siguiente, multiplicando en aspa tendría lo siguiente. Esta masa atómica del elemento X va a ser igual a la división, a la multiplicación de 1 mol de átomos del elemento por 40 gramos entre 2 mol de átomos del elemento X, ¿no? De tal manera que se elimina mol de átomos, me queda 40 entre 2, por lo tanto, la masa atómica del elemento X sería 20 gramos, ¿no? Sería la respuesta al ejercicio, ¿no? ¿No? Pasamos al siguiente ejercicio. Problema número 3 me dice, ¿no? Me dice lo siguiente, a ver. Determine la masa atómica de Y en esta fórmula, ¿no? Que es Y2 o 3. Si 3 moles de dicho compuesto contiene una masa de 306 gramos, dice. ¿No? A ver, ¿qué hacemos acá? Determine la masa atómica, dice, de Y. O sea, estamos hablando M de A, ¿no? Pero en este caso de este compuesto, ¿no? De este elemento, perdón, de Y. Pero estamos hablando de un compuesto, ¿no? Entonces lo que nos conviene acá hacer es lo siguiente, miren chicos. Dato del problema, mira. ¿Qué dice acá? 3 moles de dicho compuesto, ¿no? Contiene esta masa, que es 306 gramos. Entonces digo acá, 3 moles de Y2 o 3 es igual a 306 gramos. Pero ¿cuánto tiene una molécula de este compuesto? Si yo puedo hallar 3 moles, pero un mol equivale a la masa molecular de este compuesto. Entonces lo que voy a hacer acá es multiplicar 3 por la masa molecular de este compuesto, Y2 o 3, ¿no? Entonces hacemos eso. Multiplicamos, acá sería 3, ¿no? 3 por toda la masa molecular del compuesto Y2 o 3. Vamos a poner con otro color para distinguirlo.
A ver. Ya, ahí está. Esto que está en azul es la masa molecular del compuesto Y2 o 3, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Multiplico el subíndice 2 por la masa atómica de Y más 3 veces la masa atómica del oxígeno. No, porque 3 veces porque tiene subíndice 3 el oxígeno. Y eso es igual a 306, ¿no? Bueno, este 3 puedo sacar tercio con 3, porque como está multiplicando pasa a dividir, ¿no? 306 entre 3 me queda de esta forma, ¿no? Y acá simplemente multiplico 3 por 16, pasa a restar y paso a dividir el 2, de tal manera que hallo la masa atómica del compuesto, del elemento, perdón, del elemento Y, ¿no? Que es lo que me piden, que sería 27, ¿no? Pasamos con otro ejercicio, problema número 4, me dice cuántos átomos existen en 80 gramos de calcio, ¿ya? Y me dan de dato la masa atómica del calcio, que es 40. A ver, datos. ¿Cuántos átomos existen en 80 gramos de calcio? O sea, me están dando la masa del calcio es 80 gramos. Me están dando su masa, ¿no? Ahora, se conoce que un mol de átomos de calcio equivale a 6,023. Bueno, en la teoría yo les dije que 6,022. También puedes trabajar con 6,023. Yo lo estoy trabajando con 6,023, pero como es una milésima no cambia en nada. ¿Ya? Es lo mismo prácticamente. Un mol de átomos de calcio equivale a esto, ¿no? Es su valor, su número de Avogadro, ¿no? Pero a su vez también conocemos que un mol de átomos de calcio equivale a 40 gramos, ¿no? ¿Cierto? Porque lo puedes expresar en gramos, ¿no? Entonces, si tenemos estas condiciones, que es lo mismo, ¿no? O sea, esto me representa esto, y queremos hallar la cantidad de átomos, entonces me conviene hacer una regla de 3, ¿no? Puedo trabajar con una regla de 3 de esta manera, mira. Hagamos una regla de 3, de tal manera que comparamos que, mira, 40 gramos es una molécula de átomo de calcio, pero eso equivale ¿a cuánto? Al número de Avogadros, ¿no? Que es 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio. Pero también tengo un dato que 80 gramos, ¿no? Me va a representar un número de átomos de calcio, ¿no? Porque me dice, ¿cuántos átomos existen en 80 gramos? Entonces tenemos que ver, en 80 gramos existen N, no conozco, voy a calcular, y en 40 gramos sí conozco que por teoría equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio. Tenemos esta regla de 3, multiplicamos en aspa. Multiplicamos en aspa y tendremos lo siguiente. El número de átomos de calcio, ¿no? Sería 80 entre 40 por 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio, ¿no? Bueno, aquí simplemente aplicas tu calculadora, ¿no? Ya que son decimales, no hay inconveniente, y calculas el número de átomos de calcio, que sería 12,043 por 10 a la 23, ¿no? Sería la respuesta, ¿ya? Pasamos al problema 5. Me dice, ¿cuántas moléculas existen en 392 gramos de ácido sulfúrico? Tenemos acá el dato del ácido sulfúrico, la fórmula química. Y bueno, el ácido sulfúrico, ya inclusive le he calculado la masa molecular, ¿no? ¿Cómo se calculaba? Ya hemos visto en el problema número 1, ¿no? Se multiplica la masa atómica de cada elemento multiplicado por su subíndice y se va sumando, y ya vemos acá que es 98. Por teoría, sabemos que un mol de moléculas, cuando estamos viendo lo que es mol gramo, ¿no? Hemos visto la definición, mol de moléculas, mol gramo, equivale al número de Avogadro de moléculas del compuesto en este caso. Pero también sabemos que un mol de moléculas de H2SO4 equivale a 98 gramos. O sea, si lo queremos expresar en mol gramo, ¿no? Lo puedes expresar en gramos, ¿no? Entonces tenemos acá una relación, ¿no? Que esto es igual a lo que está acá, ¿no? Entonces podemos formar una regla de 3 nuevamente, ¿no? Formamos una regla de 3, decimos 98 gramos equivale a esto, ¿no? Al número de Avogadro de moléculas de H, del ácido sulfúrico, ¿no? Pero tenemos el dato que 323 gramos, 392 gramos de este compuesto, ¿cuántas moléculas tendrá, no? ¿Cuántas moléculas existirán en 392 gramos, no? Sí sabemos que en 98 gramos existen 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Entonces, en la regla de 3, multiplicas en aspa y calculas el número de moléculas de ácido sulfúrico, ¿no? En este caso sería 2,4 por 10 a la 24, ¿no? El problema 6 también es similar, determina la masa de 3 por 10 a la 23 moléculas de agua destilada. Y el agua destilada se considera igual que el H2O, ¿no? La fórmula química es lo mismo, ¿ya? Entonces, si el agua destilada es H2O, su masa molecular le hacemos que 18, ¿no? Hacemos una regla de 3, mira. Como me dicen, determine la masa de esta cantidad de moléculas de agua. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, mira.
en 3 por 10 a la 23 moléculas de agua va a existir una masa M que no conozco, ¿ya? Pero sin embargo, ¿no es cierto? Sin embargo, acá podemos decir que un mol de moléculas de H2O equivale a ¿cuántos gramos? A 18 gramos. Pues claro, porque una molécula tiene 18 UMAS, pero si lo expreso en gramos sería 18, ¿no? Y esta mol de moléculas equivale al número de Avogadro de moléculas de H2O, o sea, 6,023 por 1023. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente expresarlo esto en gramos, ¿no? Para que de tal manera yo trabaje y multiplique en aspa con esto que está acá. Desde la M, ¿no? Hasta allá. Trabajo con esto, ¿no? Solamente trabajo con esto para poder aplicar una regla de 3, ¿no? Aplicas una regla de 3, multiplicas en aspa, de tal manera que hayamos la masa acá, ¿no? Hayamos la masa, que sería el valor de 8,96 gramos de agua destilada, pues, ¿no? 8,96, ¿no? Entonces acá puedes trabajar con la calculadora, ¿no? O también, mira, inclusive puedes trabajar con una equivalencia, ¿no? En lugar de poner 6,023, puedes trabajar con 6 por 10 a la 23, ¿no? Para los que estén atentos, pueden trabajar también con eso, va a salir muy similar. No va a variar mucho tu resultado, ¿ya? Si les parece más sencillo, ¿no? Problema 7, a ver, un problema más para terminar con la clase. Dice, la masa de un átomo es 1,2 por 10 a la menos 22 gramos, ¿ya? Determine MA, o sea, la masa atómica de dicho átomo, o sea, de dicho elemento, ¿no? Estamos hablando de un elemento, un átomo. Conocemos que un mol de átomos equivale a la masa atómica de ese elemento. Pero la masa atómica de ese elemento, o un mol de átomos, equivale a su vez al número de Avogadro de átomos, ¿no? Y tenemos de dato que dice que tenemos un átomo dice que es su masa, ¿cuánto? 1,2 por 10 a la 22 gramos, ¿no? Y lo que queremos hallar es la masa atómica en gramos de dicho átomo. Entonces, por eso hemos hecho esta relación de 3 simple, ¿no? Entonces, acá viene la teoría, pues, ¿no? Tienes que saber que este mol de átomos equivale a 6,023 átomos. Y si me están dando el dato, me dice que la masa de un átomo, o sea, un átomo, ¿dónde voy a colocar un átomo? Acá, donde justo en las mismas unidades donde estamos comparando, ¿no? Átomo con átomo. Es igual a 1,2 por 22 gramos. Entonces, esto sería por acá, ¿no? Entonces, yo trabajaría con esto, ¿no? Mi regla de 3. Trabajaría con esto. Y al trabajar mi regla de 3, pues encontraría lo siguiente, ¿no? Multiplicas 1,2 por 10 a la 22 por 6,023 por 10 a la 23 entre 1, ¿no? Sería por acá, ¿no? Entre, ¿no? ¿Por qué entre 1? Porque mira, acá tenemos 1. Esto es como si fuera acá 1, pues, ¿no? Bueno. Y acá 1 por 1, un átomo simplemente será, pues, ¿no? 1 por 1 es 1, ¿no? Finalmente, bueno, tenemos acá el valor de la masa atómica de quién, de este átomo, pues, ¿no? Que en este caso no me mencionan cuáles, pero simplemente lo hemos calculado porque lo me piden allá, ¿no? Y bueno, tenemos entonces como respuesta que sería 72,26, ¿no? 27, perdón. Y bueno, en eso consiste más que nada hoy día lo que es el tema de unidades químicas de masa, ¿no? Chicos, tenemos que entender un poco los conceptos de mol átomos, mol de moléculas, ¿no? Y cómo aplicar, cómo hallar sobre todo la masa molecular, ¿no? Que es muy importante, ¿no? ¿Ya? Bueno, chicos, nos quedamos hasta aquí por hoy. Les dejo la actividad. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense. Chao.